hermanos. Voy a invitarles a que abran su Biblia a Mateo capítulo 6. Y vamos a leer los versos 9 al 15. Recordarán que Jesús en los versos 5 al 8 nos muestra cómo no orar, es decir, no orar como hacen los fariseos para ser vistos, para que la gente esté impresionado con su falsa devoción. Y Jesús también nos ha enseñado de no orar como los paganos, que simplemente usan palabrería, porque creen que eso es lo que va a hacer que Dios escuche su oración. Y Jesús, dando la explicación de cómo no orar, del verso 9 al 15 nos va a enseñar ahora cómo debemos orar. Y para ello voy a invitarle a que se ponga en pie y vamos a leer lo que se conoce como el Padre Nuestro, o el modelo que Jesús da en cuanto a la oración. Mateo 6, iniciando del verso 9, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera del 60, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. En la historia de la iglesia hay varios personajes de mucho que aprender. Y dos de ellos muy famosos, pero muy distintos en su teología, son John Wesley, el fundador del metodismo, y George Whitefield. Ambos predicadores, no solo predicadores, pero ambos predicadores de calle. O sea, predicaban en las calles, evangelizaban. Y John Wesley, en su teología de la salvación, era arminiano. Si no sabe qué es eso, no se preocupe, lo puede googlear después, o buscarlo en Google. Y George Whitefield, en su teología de la salvación, era calvinista. Y ambos de ellos, a pesar de estas diferencias, tenían un anhelo de alcanzar al perdido. Y a veces hacían giras a través de Inglaterra, predicando en las calles, y viajaban juntos. Y en una de estas ocasiones, después de estar predicando todo el día en las campañas evangelísticas, ambos regresan a su dormitorio, estaban compartiendo el lugar, y los dos tenían la costumbre de orar y agradecerle al Señor por todo lo que había sucedido durante el día. Almas que habían venido al Señor, otros que simplemente habían escuchado el Evangelio, semilla que había sido plantada. Y es muy interesante porque la historia cuenta que los dos se ponen a orar. George Whitefield ora como por 2 minutos. Señor, gracias, bla, 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 en el nombre de Jesús, amén, y se va a dormir. John Wesley, al ver eso, como que para su oración, se levanta y lo mira y dice: ¿es a eso lo que te lleva a tu calvinismo? ¿Okay? 2 horas después, George Whitefield se levanta y ve que John Wesley sigue postrado, pero no está orando, está durmiendo. Y George Whitefield se le acerca a él y se levanta y en broma le dice: a eso te lleva tu arminianismo. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto aquí es, ¿quién está correcto o no está correcto? Esa no es la idea aquí. De que hay mucho que aprender acerca de la vida de orar. Y específicamente,
cómo orar. ¿Cuál es el motivo de nuestra vida de oración? Tenía pensado hacer todo el pasaje, pero como sucede a veces estudiando, a veces veo la necesidad de ir más lento que rápido por el aspecto de comprensión. Nuestro enfoque el día de hoy simplemente va a ser el verso 9. Y vamos a ver 3 aspectos en el verso 9. En primer lugar, la invitación al orar. En segundo lugar, la relación especial al orar. Y en tercer lugar, nuestra responsabilidad al orar. Y voy a explicar un poco a qué me refiero con eso. La invitación a orar la vemos al inicio del verso 9. Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Y de nuevo, lo vimos la semana pasada. Cuando oréis, vosotros pues oréis. Jesús asume que el discípulo, que el seguidor de Cristo, que aquella persona que dice, yo soy del reino, yo realmente sigo a Cristo, esta persona es una persona que lleva una vida de oración. En otras palabras, el discípulo es marcado, parte de su diario vivir es orar. No existe un discípulo que no lleva una vida de oración. No existe un seguidor de Cristo que no lleva una vida de oración. Jesús no dice, porque son mis discípulos, recuerden, tienen que orar. No, Él asume que porque son discípulos, llevan una vida de oración. Y por eso Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Y esa frase introduce de nuevo lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, o la oración que Jesús nos da, el modelo de oración que Jesús nos da. Es interesante notar que el Padre Nuestro no es una oración de Jesús. En otras palabras, cuando queremos ver cómo Jesús oraba, eso lo vemos en Juan 17, por ejemplo, cuando Jesús se dirige al Padre en oración y tenemos una larga lista de cómo Jesús oraba, o sea, un ejemplo de oración. Aquí Jesús, la palabra que él usa es hutos, que es decir, es cómo uno debe orar. Pero esa palabra ha sido interpretada de varias maneras a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, aquellos que han crecido en la iglesia católica toman esta frase, oraréis así, en el sentido de que Jesús está diciendo, cada vez que nosotros nos acerquemos a orar al Padre, Jesús está diciendo, hay que repetir estas palabras. Y por eso, muchos en la iglesia católica y aún algunos de la iglesia ortodoxa practican esta idea de que cuando nos acercamos a Jesús es simplemente de repetir el Padre Nuestro. Y entonces la oración se convierte en simplemente repetición. Y algunos creen eso es a lo que Jesús se refiere aquí. Simplemente repite las palabras y eso es todo. Y desafortunadamente no es lo que Jesús está enseñando. Jesús no está diciendo que cuando oréis simplemente repite esto y eso es todo. Ahora, por otro lado, hay otros que toman versos 9 al específicamente 13 y dicen, Jesús está diciendo esto es un modelo de oración. En otras palabras, cada uno de estos versos del 9 al 13 nos está dando un ejemplo, un modelo a seguir para orar. Y en parte eso es cierto. Pero Campbell Morgan, específicamente en base a Lucas capítulo 11, verso 2 al 4, donde algunos recordarán, Jesús ha terminado de orar. Y los discípulos no dicen, enséñanos cómo orar. Ellos dicen, enséñanos a orar. En otras palabras, igual que tú y yo, los discípulos batallaban con la oración. Y entonces ellos no dicen, Jesús, enséñanos
cómo orar. Ellos dicen, la idea es, enséñanos a orar, danos el secreto, para decirlo así, danos la receta secreta que nos va a impulsar a orar. Y Jesús cita lo mismo que dice aquí, las mismas categorías que están en el Sermón del Monte en cuanto a la oración, aparecen en Lucas capítulo 11, versos 2 al 4, cuando los discípulos dicen, ¿cómo hay que orar? O enséñanos a orar. Y el punto que yo quiero que usted entienda es que más que un modelo, Jesús nos está enseñando el secreto que nos va a impulsar a llevar una vida de oración. Tenemos que entender la diferencia. Este pasaje no tiene la intención de simplemente darnos una teología correcta de cómo orar. Muchos conocen el pasaje. Si creciste en el Evangelio, conoces el pasaje. Y aún conociendo el pasaje, no oras. Yo no oro. Porque la intención del pasaje no es solo modelo. Jesús, a darnos el modelo, nos está dando la invitación a orar. El impulso que nos va a llevar a orar. Y esta sección se divide en 5 categorías. Del verso 9 al 13 vemos el nombre de Dios, vemos su reino, su provisión, su perdón y su rescate. Y estas 5 categorías también tienen 5 peticiones que van con estas categorías. La idea es que su nombre sea honrado, que su reino sea establecido, que su provisión sea dada, que nuestros pecados sean perdonados y que Él nos libre de toda tentación. Y de nuevo, estas son las categorías que vemos en esta oración. Y todas estas categorías nos impulsan a orar cuando entendemos correctamente estas categorías. En primer lugar, lo que yo quiero que usted entienda del Padre Nuestro es que más que un modelo, Jesús nos está dando una invitación a orar. Para decirlo de otra manera, en estas semanas, todo aquel y aquella persona que batalla con la oración, el punto de este pasaje es motivarnos a orar. Y cuando entendemos lo que la oración es, eso nos va a motivar a orar. Y lo vemos inmediatamente. Es una invitación a orar, pero en segundo lugar, revela la oración una relación especial. Cuando tú y yo oramos, recordamos la relación especial que tenemos. Y por eso Jesús en el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Esa es la invitación. Y inicia con ¿qué? Padre nuestro. Ahora, hermanos, si no me cree, usted búsquelo. En ningún ejemplo en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, en ningún ejemplo en el Antiguo Testamento es Dios referido como Padre. No lo va a encontrar. Ningún ejemplo de oración, ningún pasaje de oración es Dios referido como Padre. Y esta es una alocución directa, es decir, aquel que ora, el discípulo, se está dirigiendo directamente a Dios y le está llamando Padre. Y no solo Padre, sino que el texto aquí es plural. ¿Padre qué? Nuestro. En otras palabras, la idea es que aun cuando nos congregamos, estamos reconociendo que todo el que está aquí, si es verdaderamente creyente, tiene a un Padre celestial, de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Pero este es el punto y este es el shock del pasaje. Jesús le está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, cuando oréis, acércate a Dios. Y esta es la invitación. O sea, no tienes vida de oración. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido la relación especial que tú tienes. Que tú puedes acercarte a Él y decirle, Padre.
Es una relación especial que de nuevo no existe en el Antiguo Testamento. Es una relación personal que yo tengo con Dios, pero más allá de ello, me recuerda de la realidad que Dios es mi Padre, que Él cuida de mí y que Él realmente me ama. Y entonces, hermanos, cuando Jesús dice, oren así, es cuando nosotros venimos a Él más que repetir, más que simplemente conocer que Él es Padre. La idea es, hey, puedes llamarle Padre. Hermanos, eso, solo esa frase, es toda la motivación que tú y yo necesitamos para orar. De que yo, pecador, o sea, malvado de corazón, necesitando ser redimido, ¿puedo acercarme a Él como Padre? Y esto es lo interesante y es importante mencionarlo. El problema de muchos es que Padre no se oye igual para todos. A lo que me refiero es, muchos de nosotros cuando escuchamos Padre, no es algo que nos trae alegría, sino es algo que tal vez nos trae tristeza o enojo. Porque muchos de nosotros cuando pensamos en Padre, pensamos en ¿quién? En nuestro Padre terrenal. Y para muchos la frase Padre no es algo que tú dices, ay, puedo acercarme, porque tal vez tú has tenido un Padre terrenal que no fue muy buen Padre, que tal vez fue violento o borracho o aún más allá te abandonó. Nunca creció contigo, nunca estuvo al tanto y yo me incluyo en esa conversación. Entiendo la idea de tener un Padre terrenal que tal vez no fue el mayor ejemplo. Pero hermanos, no confundamos nuestro Padre terrenal con nuestro Padre celestial. La razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos, puedes llamarle padres, por Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Él ha dado, Él ha entregado a su único Hijo. La relación del Padre y el Hijo desde la eternidad ahora ha sido dada al mundo, y esta es la idea de Padre. ¿Quién es entonces el Padre, Dios Padre? ¿Para quién es? Y yo quiero que veas algo aquí. Ve conmigo a Juan capítulo 1, verso 12. ¿Por qué podemos llamarle Padre? Juan capítulo 1, verso 12. Dice, hablando del Hijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hecho hijos de Dios. Ve conmigo a Romanos capítulo 8. Ahorita van a ver un patrón aquí. Romanos capítulo 8, versos 15 y 16. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, que es la palabra aramea para padre, es decir, por el cual clamamos Padre, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Uno más, Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. La palabra del Señor dice aquí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de nuevo, note aquí, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, y de nuevo vemos esta frase,
Abba, Padre, o es decir, Padre, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Y aquí está la clave, ¿por medio de quién? De Cristo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento nadie nunca se acerca a Dios a decirle Padre, porque nadie en el Antiguo Testamento, aunque había sido redimido, nunca fue redimido a través del Hijo y nunca recibieron lo que se llama la adopción del Padre. Traducción: cada vez que tú te acercas a Dios en oración y inicias con Padre, deberías recordarte que en un tiempo no eras ¿qué? Hijo. Hermanos, Dios no es Padre de todo el mundo. Ese es un error. Hay muchos que dicen, Dios es Padre de todo el mundo. No, no es Padre de todo el mundo. Es Creador de todo el mundo. Es Padre de aquellos que han sido adoptados a su reino. Y han sido adoptados porque le envió a su Hijo a redimir a todo pecador. Y si tú estás aquí en esta mañana, yo tengo buenas noticias para ti. Cristo murió por ti. Y Él murió por tus pecados. Y Él murió para redimirte de tus pecados, para que tú seas adoptado como hijo de Él. Y porque eres hijo, cuando tú te acercas a Él, no simplemente puedes decirle Señor, aunque es adecuado. Le puedes decir varias cosas, Elohim, llamarle varios nombres de Dios, como hacían en el Antiguo Testamento. Pero por la obra redentora de Cristo, tú puedes acercarte a Él y decir Padre. Hermanos, de nuevo, si eso no te impulsa a orar, es que no hemos entendido la belleza del Evangelio, de que Dios toma a un pecador rebelde y no solo lo salva, lo mete en su familia para recibir las promesas que le pertenecen a Cristo. Eso es el motivo. Nuestra relación especial con Dios es el motivo para orar. Más que un modelo, hermanos. ¿Quieres mejorar en tu vida de oración? Recuerda que antes no eras hijo, pero ahora eres hijo. Que antes no eras hija, pero ahora eres hija y puedes acercarte a Él como padre. Tercer aspecto de este pasaje. Vimos la invitación a orar. Vimos la relación especial que tenemos al orar. Él es nuestro Padre. Y ahora venimos a la responsabilidad. Hay una responsabilidad en el verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta frase, en los cielos y santificado, van ligadas. Y tenemos que entender por qué Jesús nos da el local, para luego entender por qué nos dice, santificado sea tu nombre. Esta responsabilidad nos recuerda del hecho de que Dios es soberano. Cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos recuerda de la autoridad de Dios el Padre, el hecho de que Él es soberano, el hecho de que Él es omnipotente, de que Él es Rey de reyes, Señor de señores, de que Él está en control de todo. Y parte de la idea aquí es que a veces nosotros no oramos porque tenemos una perspectiva muy baja acerca de Dios. Vienen los problemas, vienen circunstancias que no veníamos venir, vienen situaciones inesperadas y muchos de nosotros en vez de orar nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de depresión, nos llenamos de preocupación y parte de la razón por la cual lo hacemos es porque tenemos una vista muy baja de quién es Dios. Pero cuando tú tienes una vista adecuada de quién es el Padre, de que Él está en los cielos y está en control de todo, eso te impulsa a orar, a decir, yo no le entiendo Dios, pero tú eres soberano.
Yo no entiendo lo que está pasando en esta ciudad, lo que está pasando en este país, lo que aún está pasando en mi propia vida. Pero oro porque entiendo lo que yo no entiendo, Él lo entiende. Lo que no está en mi control, ya está en sus manos. Lo que yo no sé el resultado de, Dios ya lo sabe. Y eso me impulsa a orar, a simplemente saber que Él es el Padre que está en los cielos. Pero hay otra idea aquí. De nuevo, la frase en los cielos y sea santificado tu nombre van ligada. Es más, el verso 9 y 10 nos ponen en mente el cielo. Te voy a leer solo esas dos frases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. La idea es lo que sucede en el cielo, que se haga en la tierra. El cielo es el vínculo de ambos, el verso 9 y el verso 10. Y esta es la pregunta. No es simplemente el cielo revelando quién es Dios, pero hay otro aspecto aquí. La palabra dice que sea santificado el nombre de Dios. Y la pregunta para nosotros es ¿acaso puedo yo santificar su nombre? En otras palabras, ¿puedo yo hacer el nombre de Dios más santo? ¿Acaso cuando Jesús dice santificado sea tu nombre, está Jesús diciendo, el nombre de Dios o la santidad de Dios está disminuyendo? Y entonces cuando tú y yo oramos, cuando Dios va disminuyendo en santidad, al nosotros decir santificado sea tu nombre, ahora como que el radar de santidad de Dios vuelve a subir. Y luego está bajando otra vez y tú oras para que vuelva a subir. No es la idea aquí. La idea es que el nombre de Dios debe ser reverenciado. En sí, la palabra es hagiazo. Y esto es lo que significa: que su nombre sea mantenido santo o que sea tratado como santo. Y entonces, esta palabra en los cielos, santificado, va ligado, y esta es la idea. ¿Cómo es reverenciado? ¿O cómo es mantenido? ¿O cómo es tratado el nombre de Dios en el cielo? Al inicio del servicio abrimos con un cántico del cielo. En Apocalipsis 5, versos 11 al 14, donde el Hijo es adorado. Hay otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 4, verso 8, se los voy a leer. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y si tú lees todo el libro de Apocalipsis, porque hay varios ejemplos de esto, cuando Juan nos da su visión del cielo y los ángeles están adorando, siempre mantienen el nombre de Dios como debe ser mantenido. En otras palabras, los ángeles en el cielo nunca bajan como Dios debe ser adorado. Reconocen quién es Dios y lo adoran adecuadamente. Lo adoran como santo, santo, santo. Esto lo vemos en Isaías capítulo 6. En el año que rey Usías murió, Isaías dice: yo vi al Señor. Y parte de esta visión es que habían ángeles que estaban adorando y decían que santo, santo, santo. En el cielo santificado sea tu nombre. La idea aquí es: no hay problema en el cielo. El cielo sabe adorar a Dios. El cielo sabe cómo mantener honrado el nombre de Dios. Dios es santo y el cielo no tiene ningún problema con mantener la adoración de Dios como debe ser mantenida. En otras palabras, el cielo no disminuye la santidad de Dios. Pero esta es la implicación aquí. ¿Qué de dónde vivimos nosotros?
No en el cielo, algunos tal vez andan en las nubes a veces, pero tú y yo no vivimos en el cielo, vivimos aquí en la tierra. Y la pregunta entonces es, si el problema no está en el cielo nunca disminuye la santidad de Dios, la implicación aquí es que de la tierra. Vaya conmigo a Isaías 52. Isaías 52, verso 5. De nuevo, el punto del pasaje es invitarnos a orar. Ahorita vamos a ver la responsabilidad que tenemos al orar. Isaías 52, verso 5, dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorían lo hacen aullar, dice Jehová. Y nota aquí, y continuamente es que blasfemado mi nombre todo el día. ¿Cuándo? Todo el día. No hay un día en la tierra en que el nombre de Dios no es blasfemado. Ahora entendamos el contexto aquí. El contexto es que las tribus del norte van a ser llevados al cautiverio por Asiria, y las naciones, los de Asiria, están blasfemando a Dios. Es decir, mira, conquistamos al pueblo de Dios. ¿Dónde está este Dios que los libró de Egipto? ¿Dónde está este Dios poderoso? Y aquí no es el pueblo, es la nación que por causa de este cautiverio, día tras día está blasfemando el nombre de Dios. Y hermanos, eso no cambia. ¿Tú crees que nuestra cultura honra el nombre de Dios? Ve una película de PG-13 y vas a escuchar God con una maldición al lado, Dios con una maldición al lado, y muchos de nosotros lo mismo, Dios con una tal vez no maldición, pero tomamos su nombre en vano. El mundo, día tras día, aún el día de hoy, blasfema en contra del nombre de Dios. La tierra no tiene reverencia a Dios. Y de nuevo, ahorita vamos a ver la idea de Jesús al decir: en el cielo santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la lección aquí? Pero lo vemos aquí. Igual que nuestra cultura, los de Asiria blasfemaban su nombre. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Está en pánico? ¿Está Dios preocupado? ¿Está Dios diciendo, ay, entonces, ¿qué va a suceder? No, esta es la primera idea de santificado sea tu nombre. Dios mostrará su santidad al mundo. Nota el verso 6. Debido a que su nombre es blasfemado por las naciones todo el día, nota lo que dice Dios, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá que mi nombre. Y por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de que se publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y este es el punto, no voy a seguir leyendo la profecía. Dios dice, viene el día que yo voy a tratar con Asiria. Y Asiria y mi pueblo van a conocer ¿qué? Mi nombre. Asiria blasfema mi nombre, pero viene el día en que Asiria va a conocer la santidad de Dios. Y hermanos, todo aquel que está fuera de Cristo, viene el día en que aquellos que se burlan de Dios hoy conocerán su nombre mañana. Viene el día que ambos, su pueblo y las naciones, conocerán. Dios se va a mostrar a las naciones como santo. Ahora, ¿por qué llamo yo este tercer aspecto de la oración nuestra responsabilidad? Porque hermanos, cuando tú y yo oramos,
Padre nuestro que estás en los cielos, no solo recordamos nuestra relación especial con Dios, pero al orar, santificado, el modelo, santificado sea tu nombre, primero tenemos que recordar que hay un mundo que ha perdido el enfoque o la santidad del nombre de Dios. Pero hay otro aspecto, que el discípulo y la iglesia es llamada a no solo recordar que Dios es santo, pero a mostrar que Dios es santo. Ahora, en Isaías 52:5, el nombre de Dios es blasfemado por los incrédulos, por las naciones. Pero aquí viene nuestra responsabilidad. Ve conmigo a Romanos capítulo 2, verso 24. Y aquí está la clave de por qué Jesús dice, santificado sea tu nombre. Romanos capítulo 2, verso 24 dice, nota, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De vosotros. Ahora pregunta, ¿quién es el vosotros aquí? Respuesta, no es las naciones, no es los paganos, sabemos porque aquí usa la frase gentil. La idea aquí es por causa del creyente, del cristiano, del que según sigue a Cristo. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La idea es, en Isaías, son las naciones blasfemando el nombre de Dios. Pero a veces, hermano, tú y yo, en cómo hablamos, en cómo actuamos, en cómo vivimos, blasfemamos, minimizamos la santidad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. En el cielo, la santidad de Dios es honrada, es elevada. Y por eso Jesús dice, cuando Él dice, santificado sea tu nombre, el punto es, hey, iglesia, hey, mundo, hey, naciones, recuerden que mi nombre debe ser tratado, debe ser mantenido como santo. Y el problema en la tierra es que ambos, el pagano o el incrédulo, junto con aquellos que dicen ser creyentes, batallan con esto. De que nosotros mismos a veces hacemos que el incrédulo deshonre a Dios por nuestras acciones. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuál es el punto entonces de Jesús aquí? Cuando Él dice, santificado sea tu nombre, Jesús no está diciendo que de nuevo el nombre de Dios o su santidad a veces baja y yo tengo que elevarla. El punto es que a veces nosotros nos olvidamos de que Él es santo. Nos olvidamos de quién Él realmente es. Y la invitación al orar no es simplemente por nuestra relación, pero también es por nuestra responsabilidad. De que cuando yo empiezo a pensar en la santidad de Dios, empiezo a recordar que mi responsabilidad es mostrarle a un mundo que blasfema el nombre de Dios, que Él realmente es un Dios, ¿qué? Santo. Pero hay otro aspecto. No es simplemente de que Él es un Dios santo, pero que en su santidad Él nos ha dado su gracia. De que Dios
siendo santo, de que Dios siendo puro y perfecto, y el hecho de que Él es santo y yo no, ha dado el medio a través de su Hijo Cristo Jesús para yo poder acercarme a este Dios santo. De que cuando yo digo santificado sea tu nombre, recuerdo que la justicia o el hecho de que yo estaba separado de Dios, ahora he sido acercado a Él y puedo acercarme a su santidad. Y cuando yo entiendo la gracia y cuando yo entiendo el evangelio, eso me recuerda de mi responsabilidad de mantener el nombre de Dios como debe ser reverenciado, como un Dios santo. Y por eso, cuando yo oro confesando que su nombre es santo. La idea es, cuando yo digo santificado sea tu nombre, o cuando tengo eso en mente, yo reconozco la importancia de simplemente confesar que Él es santo, que Él es distinto al resto del mundo. Oro con esta idea de que el mundo conozca la santidad de Dios, pero también oro que yo conozca y que yo no pierda de vista el hecho de que Dios es santo. De nuevo, el cielo no tiene problema con reconocer su santidad. El problema está en nosotros aquí en la tierra. Y entonces, hermanos, cuando entendemos esta invitación a orar del verso 9, entendemos que Jesús nos invita a orar porque nosotros debemos reconocer en primer lugar que Él es nuestro Padre y nosotros hemos sido adoptados como hijos, y en segundo lugar que hemos recibido una responsabilidad de mantener su nombre santo, de mantenerlo en reverencia. Thomas Boston dice: la santidad es una constelación de gracias. Y cada día yo debo recordar, cuando yo me acerco en oración al Padre, de que yo puedo acercarme a su santidad de nuevo por su gracia. Y eso, hermano, debe impulsarnos. Por eso, más que un modelo, es una invitación a orar, de que tú salgas de aquí y digas: Dios es santo y Él es maravilloso y Él es lleno de gracia, y me invita a mí a invocar su santidad porque Él es mi Padre. Ora a Él porque entiendes quién Él realmente es. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti y te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Señor, te pido que al ir estudiando esta invitación al orar, más que simplemente estudiarla, que semana tras semana nosotros salgamos de aquí impulsados a buscarte en oración, reconociendo que tú nos invitas a estar delante de ti y de tu presencia. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.